Muy buenos días, nuevamente ofrezco mis disculpas, tuvimos un problema allí con el audio, también la computadora nos pidió una actualización a última hora, la intención era comenzar antes, pero bueno, siempre hay algo que aparece por allí, pero gracias al Señor que ya estamos aquí para darle continuidad a este reto, a este desafío de 30 días de oración, meditación y lectura de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos los espectadores que están a través del canal de YouTube, también por aquí, por desafíos para el corazón. Gracias al Señor, estamos iniciando una nueva semana, ya es la última esta vez, por ahora, de este desafío de 30 días. Gracias al Señor, hoy daremos paso a una nueva enseñanza con la intención de que podamos seguir aprendiendo, creciendo, madurando en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Voy a saludar a algunas de ustedes que están por allí. Está Lulu, dice buen día, bendiciones. También está Yasmi, está la hermana Patti, también está por allí Ninfa Naranjo Urdiales, creo que la vi, Alejandra Polanco, el pastor Elías Durán o la hermana Betty, uno de ellos dos. También está Yeneisa por ahí. Quiero que por favor me diga si están escuchando. Vi un mensaje de la hermana que dice que no se escucha. También está por allí Adriana Escobar, saludos a mi mamá. También está por ahí la hermana Elsie Andrade, allá de Venezuela. ¿Quién más está por allí? Y mi tía Dina también la estoy viendo por aquí y mi hermana Karen. Bueno, saludos para todas ustedes, un abrazo. Dice Luisa Cota, sí se escucha. Sí, es que al inicio yo estaba hablando y no se escuchaba, pero entonces solamente quería confirmar si podían escuchar, pero gracias al Señor que sí. Bueno, para algunas de ustedes todavía es de mañana, todavía para otras ya es de mediodía, sea lo que sea, gracias al Señor estamos aquí iniciando una nueva semana de clases, de enseñanzas en este espacio para mujeres y todo el que desee aprender de la palabra del Señor. Les decía al inicio que para los que no me conocen, mi nombre es Francis Karel de Azuaje y junto a mi esposo llevamos a cabo este ministerio de Desafíos para el Corazón y escudriñando las escrituras. Él dicta cursos, mi esposo los días viernes, también acerca de la palabra del Señor para que crezca, para que aprendas a escudriñar las escrituras y sacarle el mayor provecho. Él imparte los cursos los días viernes. Entonces, bueno, gracias al Señor por su bondad. Dice allí Wendy Estrada, buen día a todos, Dios le bendiga. Dice Eva Macías, buen día hermana Francis, bendiciones siempre. Igualmente para ti, querida hermana Eva, y bueno, les envío abracitos por aquí. Vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy para aprovechar el tiempo. También está por ahí Gladys, dice buenos días hermanas y un corazoncito. Bien, buenos días para ti también Gladys. Vamos a orar para aprovechar el tiempo porque el tema es extenso. Oremos. Gracias Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre porque damos inicio a una nueva semana que estará llena de desafíos, Señor, donde estarás hablando a nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos permites tener tu palabra escrita. Gracias porque podemos usarla para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, porque el día de ayer pudimos congregarnos, alabar y bendecir tu nombre y tener compañerismo con personas de la misma fe. Gracias porque estamos iniciando una nueva semana, Señor, un nuevo mes por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ya hoy daremos inicio al día 25 de este desafío de lectura, oración y meditación para mujeres. Gracias, Señor, porque nos permites de una manera sencilla dirigir bien tu palabra hacia nuestras vidas con el fin de crecer, Señor, de que nosotras podamos tener un carácter semejante a ti. Gracias, Padre, porque nos permites contar con herramientas para llevarlo a cabo. Gracias por la vida de mi esposo. Gracias por las personas, Señor, que invierten en tu obra, que nos apoyan económicamente, que oran por nosotros y que nos animan a continuar. Gracias, Señor, porque todos estos desafíos nos acercan a ti como nuestro Padre, Señor, y nos permiten seguir adelante. Gracias, Señor amado, por la reflexión y por la manera en que estimulas nuestros corazones cada mañana a través de tu palabra.
Te pido, Señor, por favor, para que nos ayudes a poner en marcha todas estas enseñanzas, no solamente ser oidoras, sino hacedoras de tu palabra. En tus manos, Señor, encomendamos los siguientes minutos y no dejamos, Señor, de rogarte y pedir por aquellas que están pasando situaciones de salud que necesitan, Padre, que tú obres en su cuerpo, como la hermana Darling y su familia. Igualmente la hermana Margarita Rosado, la hermana Ninfa Naranjo Urdiales, que te pedimos de manera especial, Señor, por ella, para que ella se fortalezca con tu palabra, Señor, y le permitas sentirse cada vez mejor y saber que tu presencia está allí, en ese lugar, Padre, donde ella necesita confiar cada vez más en ti y en cada una de tus promesas. También te pido, Señor, por otras como Abril, Litzen, Señor, que han hecho llegar peticiones especiales, igualmente Lilianita y otras, Padre, que me han escrito al privado para peticiones especiales. De manera especial, Señor, como te lo pedía temprano, te pido, Padre, por la situación en Turquía, Siria y el Líbano. Señor, son situaciones muy difíciles. La cifra de la cantidad de personas que perdieron la vida es muy alta. Te pido, Señor, por favor, por las almas en aquel lugar, para que si en algún momento ellos escucharon del Evangelio y aún permanecen con vida, puedan clamar, Señor, por salvación. También te ruego, Señor, para que puedan recibir la ayuda que sea necesaria, la ayuda espiritual y también la ayuda material. Te pido, Señor, por favor, para que sigas guiando los siguientes minutos, que nada de mí estorbe, Señor, lo que tienes para estas preciosas hermanas en este día, que nada, Señor, de mi ser sea impedimento o estorbo para que tú hables a sus vidas. Limpia, Señor, toda mi mente, todo mi ser, Señor, para ser digna y estar apta para presentarme, Señor, delante de ellas y exponer tu santa y bendita palabra. En tus manos, Señor, encomiendo los siguientes minutos y recibe las gracias de antemano por todo que te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy con un tema que, bueno, no sé si llegaron a ver la publicación que decía que hablaremos acerca del estrés. Tal vez tú vas a decir, pero es que ya vimos algo parecido que es la ansiedad, ¿no? Dentro de pocos minutos vamos a estar haciendo una diferencia entre ambas cosas, pero quiero saludar primero, está por ahí Eunice, dice, buenos días, lista, Belén y yo. Saludos para ustedes y abrazos, hermosa melodía de inicio. Y vamos por esta última semana de estudios. Sí, ya se nos está acabando estos 30 días de mucho desafío para nuestras vidas, pero el Señor ha sido bueno y ya nos ha provisto, nos ha guiado, nos ha direccionado a otro nuevo desafío de 30 días, del cual vamos a estar hablándoles las siguientes semanas. Nos vamos a estar preparando, orando, renovando fuerzas, energía, documentándonos y preparándonos para ustedes, porque próximamente seguiremos con otro nuevo desafío también de 30 días para sus vidas. Por ahora vamos a terminar durante esta semana, dice Wendy Estrada, se escucha muy bien por aquí. Por favor, les pido a los espectadores del canal de YouTube, si no se han suscrito, por favor, no tienen que pagar nada, simplemente le dan clic donde dice allí suscribir y eso es todo, es lo único que tienen que hacer. Y si pueden compartírselo a otras hermanas, a otros hermanos, también sería de mucha bendición y ayuda para nosotros. Si quieres apoyarnos, si no tienes ningún problema con celos o envidia, simplemente dale allí en suscribir. Igualmente, para las que están mirando o escuchando a través de Facebook, de la plataforma de Facebook, por favor, dale like y comparte, porque este tipo de publicaciones suelen hacerlas invisibles para que la persona no estén al tanto en el momento de cada transmisión, pero tú puedes ayudar muchísimo si simplemente le das like, compartes y entonces hay la posibilidad de que otras también puedan ver y saber acerca de esta clase, conocer lo que dice la Biblia acerca del estrés, cómo podemos sobrellevar esta situación, esta presión y cómo podemos salir adelante en victoria sin necesidad de que nosotras tengamos que sufrir a causa de este colapso nervioso que nos puede dar. De hecho, vamos a iniciar la clase de hoy hablando de eso, que tú puedas identificar si estás en medio de un colapso nervioso. Yo te voy a enumerar una lista, ahorita voy a leer los comentarios, pero te voy a hacer una lista, te voy a dictar una
una lista en las que vas a poder identificar si estás en un estado de colapso nervioso o si estás tranquila. Saludo por ahí a Isabelita, que ya la vi por ahí, esperando que el Señor les ayude con los próximos planes en los próximos días y les guarde, les provea todo lo que necesiten. Está por ahí Laura, dice: bendecido día mi hermana, igualmente para ti Laura. Creo que hoy estás descansando, ¿verdad? Creo que es día feriado, si no me equivoco. Bueno, aprovechen entonces este tiempo para escuchar. Dice Connie Bailón: hola Connie, tenía tiempo sin verte por estos lados. Ella sigue la página de Escudriñando las Escrituras. Dice: buenos días hermana, lista para las clases, saludos desde Querétaro. Nelly Borges dice: buen y bendecido día para todos desde Colombia. Bueno, bienvenidas todas ustedes y gracias por apartar un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Bien, les voy a dar una lista y ustedes van a identificar por cuenta propia si están en pleno colapso nervioso. Ustedes con esta lista pueden detectar si están en un colapso nervioso. Simplemente lo que tienen que hacer es lo que aplicamos en este momento. Si quieres, en el chat puedes colocar sí o no. Simplemente sí. Si la respuesta es afirmativa, obvio, no. Si la respuesta es negativa, si no te está pasando eso. Y luego yo te voy a decir cómo puedes concluir y detectar si estás en pleno colapso nervioso. Comencemos. Número 1, se me hace difícil relajarme. ¿Se te hace difícil relajarte? Simplemente tienes que contestar sí o no. Eso es todo lo que tienes que hacer y estar pendiente porque, bueno, normalmente son como 1, 2, 3, 4, son como unos 20 más o menos preguntitas y tú tienes que responder sí o no y luego te darás cuenta si estás en pleno colapso nervioso. ¿Se te hace difícil relajarte? ¿Sí o no? Está por allí Lucerito Mireles, saludos para ti de aquí hasta Tamaulipas. También está Eva de Santiago, dice: buenos días hermano, Dios la use. Buenos días hermanas, te abrazo a través de este medio y bueno, adelante hermana, seguimos orando por usted. Bien, entonces, en primer lugar, te decía que si te cuesta, se te hace difícil relajarte. Número 2, está por ahí. Bueno, Gladys ya respondió que sí. Vamos a ver. Gladys dice que sí. Dice Laura: batallo, pero sí lo logro. Pati Tiscareño dice que no se le hace difícil relajarse. Vamos con la pregunta número 2. ¿Sientes tensión en el cuello y los hombros? ¿Sientes tensión en el cuello y los hombros? Está Mari Reynosa por ahí. Saludos, Mari. Dice la 3. ¿Tengo dolor de espalda? ¿Sí o no? Está Evelyn, dice: feliz tarde hermana, el Señor les bendiga. Sí, porque para Venezuela ya es de mediodía, es hora de preparar almuerzo, de salir, entrar de la casa, pero qué bueno por las que pueden conectarse. Laura dice sí, Mari dice no, Connie dice sí. Ok, vamos por la número 4 y dice lo siguiente: siempre estoy cansada y desganada. Siempre estoy cansada y desganada. Vamos a dar paso a la número 5. Dice por allí, está por ahí Yasmi, dice 2, sí. Fátima dice: en ocasiones un 50-50. Bueno, de eso se trata, que seamos sinceras, porque estos test nos ayudan para detectar algunas cositas que necesitamos ajustar en nuestras vidas y mejorar. Dice Patti sí, Yasmi dice sí a la número 3. Continuamos entonces, creo que alcanzaron a escuchar el número 4. Ok, dice Mari Reynosa: en ocasiones. Entonces, número 5, ¿tengo fuertes dolores de cabeza? Tengo fuertes dolores de cabeza, de esos que sientes que te punza a un lado de la cara y que no es por café ni por sueño. Entonces, ¿tienes dolores fuertes de cabeza? Número 5, dice Evelyn, no. Muy bien. Número 6, entonces. Gladys dice no. Laura dice: en ocasiones puede que me duela un poco la cabeza. A menudo sufro de indigestión. La número 6, 7 creo. A menudo sufro de indigestión. Sí, es la número 6.
Isabelita dice no, Laura dice que no, Claudia Méndez, hola Claudia, dice buenos días, Dios te bendiga, igualmente a ti, dice algunas veces, ¿ok? Seguimos con la otra, la número 7, con frecuencia tengo malestar de estómago, ya sea que vas muchas veces al baño o sufres de estreñimiento, eso cuando tienes como espasmos en el estómago, esa es la número 7, pero es algo frecuente en ti. Todo el tiempo tienes un malestar en el estómago, siempre, 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 cada semana, con frecuencia sufres de dolores de estómago, ¿ok? La número 6 dice en ocasiones punzadas, dice Fátima, número 6 dice no, Mari, Laura dice no, Yasmin a la número 6 dice que no, Gladys dice que sí. Me da risa el emoji que pone ahí Gladys. Ok, ya terminamos con la número 6, 7. Parece que tengo principios de úlcera, o sea, cuando es algo ya más intenso en tu estómago y sientes ardor, dolor, bien intenso, parece que tengo principios de úlcera. Todo esto es para saber si estás en medio de un colapso nervioso, porque eso nos va a ayudar mucho con el desarrollo de la clase de hoy. ¿Ok? Dice Yasmi a las 7 no, Laura Martínez dice no, Patti dice a las 7 que no. Bien, seguimos entonces. Vamos con la número 9, ¿ok? Dice lo siguiente, no puedo dormir, no puedes dormir, te cuesta conciliar el sueño, no puedes dormir, te cuesta relajarte para dormir, ok, Mari dice no, Laura dice Elsie dice sí, siempre, Elsie, puede ser que estés allí en medio de estrés o de colapso nervioso, pero bueno, la palabra de Dios te va a ayudar en este día y vas a poder salir adelante. Continuamos con la número 10, rechino los dientes de noche, o sea, es parecido al bruxismo, lo que estábamos hablando el otro día con respecto a la ansiedad, o sea, que estás allí crujiendo los dientes por la noche. Alguna puede pasarle, así que por eso lo tengo aquí en la lista, tampoco es que es algo que estamos inventando. Dice Patti no, dice Yasmin 9, gracias a Dios no, Patricia dice no, Laura de Martínez dice jaja, apenas pongo la cabeza en la almohada y me desmayo. Qué bien, Laura, hay muchas personas que son así. Me obligo a dormir, pongo las cosas en mano de Dios, exacto, como que no quieres allí relajarte, pero bueno, te encomiendas al Señor, Fátima, y ya, concilias el sueño, puedes dormir. Yasmi, que dice a la 10 sí, Laura dice no, mis ronquidos no dejan oírlos. Está bien. Patti a la 9 dice siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Soy muy susceptible a los catarros y virus, es decir, con facilidad. Siempre estás engripada, siempre tienes malestar, así con alergias o asma o algo relacionado con eso. Claudia Méndez dice no, Patti dice siempre, pero con respecto a la número 9 y continuamos, ¿verdad? Dice, con exceso, ingiero como muchas golosinas, o sea, que tienes muchas golosinas, te provoca comer mucho dulce, que por lo menos galletas, cosas dulces que te provocan, necesitas tener la sensación de que estás comiendo azúcar, pero con frecuencia, no es que de vez en cuando, sino con frecuencia quieres estar comiendo algo dulce. A ver, por allí. Dice Mari, de seguido me da gripa. Fátima Farias, a lo mejor algunos se están comiendo las uñas respondiendo aquí el test. Laura de Martínez dice que sí y pone ahí el emoji que se está así como que con muchas ganas de comer dulce. Yasmi dice 11 no, Patricia dice no, Elsie dice no. No alcancé a leer lo que dice Elsie, ¿verdad? Decía que no, algo por allí. No, hermana, es el dolor de cabeza. Ok. Dice Fátima, solo después de comer algo para endulzar la boca. Sí, por lo menos aquí en México tienen mucho la costumbre que después que tenemos la hora de la comida, en Venezuela sería la hora del almuerzo, luego dicen un panecito, siempre hay pan y café.
siempre como que provoca algo dulce, pero después de la comida. Bien, ¿has perdido mucho peso? O sea, repentinamente, ¿has perdido mucho peso? Eunice dice, sí, como muchos dulces. Ah, sí, puede ser. Eunice, ¿verdad? Siempre está por ahí comprando algo. Mari Reynosa dice a la 11 que no. Y sigo leyendo los comentarios de ustedes para continuar. Ya casi terminamos la lista para saber, para que puedas detectar si estás en medio de un colapso nervioso. Tengo manos frías y sudorosas, o sea, te das cuenta de que sudas y es algo extraño porque tú dices, ¿cómo voy a estar sudando y teniendo las manos frías al mismo tiempo? Pero sí, en ocasiones cuando me siento yo algo nerviosa o estresada me suele pasar, se me ponen las manos heladas y luego las tengo así con sudor y eso se supone que si estás sudando las manos porque las tienes frías, pero suele pasar eso. Dice Gladys, no, nada. Laura dice, no. Y su emoji ahí demostrando la expresión en su cara. Me falta el aire con frecuencia. Me falta el aire con frecuencia. Yasmi a la 13 dice no. Yasmi lleva bien la cuenta. Dice no. Laura Martínez dice no. Para nada. Bien, vamos a seguir porque corre el tiempo. Mi pulso es acelerado. Mi pulso es acelerado. Y la última sería... Generalmente ando nerviosa. Fátima dice, estamos en proceso de bajar de peso por salud. Sí, eso está muy bien, ¿verdad? Pero eso es aparte, porque sí, deberíamos de procurar comer de manera saludable. Dice Mari, no, al contrario, subí de peso. Eso también puede estar pasando, tal vez algo de ansiedad por ahí, Mari. A Laura de Martínez dice nada y Yami a la 15 dice que sí. O sea, puede ser que su pulso esté acelerado, le falta el aire con frecuencia o generalmente anda nerviosa. Bien, bueno, si tú has experimentado alguno de estos síntomas, específicamente si respondiste así a 4 o más de 4 de esta lista que te di, de detectar para ver si sufres un colapso nervioso. Entonces, según esta evaluación, no es algo médico, pero sí basado en investigaciones que tiene que ver con el estrés a causa de las presiones de la vida, etcétera. Entonces, puede ser que si estás en un colapso nervioso o estás iniciando un proceso de estrés ante algo que consideras una amenaza, algo que está ocurriendo en tu vida y tú dices, bueno, esto no sé cómo responder a esto y está causando estrés. O sea, todos estos síntomas, si te dije que si marcaste con un sí 4 o más de 4, entonces tal vez necesitas evaluar tu estado de ánimo y tu vida espiritual porque puedes estar en medio de un colapso nervioso, en medio de estrés. Dice Yasmi, después del COVID quedé así, me falta el aire, por eso es completamente normal. Yo me canso con frecuencia y quedé así también después del COVID. Patti dice, subí de peso. Hermana, ¿cómo dice que subió de peso si se ve preciosa así? De hecho, se hizo un reciente corte de cabello y le quedó espectacular. Dice por allí Claudia algunas veces, sí, esa es en comparación de esto, y dice Mari Reynosa, sí, me pongo muy nerviosa. Entonces, bueno, todo este proceso de sincerarte no es exponerte de alguna manera o avergonzarte ni nada de eso, sino que nosotras seamos sinceras con lo que está pasando en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos salir adelante. Ya, bueno, ya todo nos quedó claro. Si marcaste más de 4, puede ser que estás en pleno proceso de estrés. El estrés es un problema frecuente en la sociedad. Tampoco es que tienes algo feo o que a nadie le ocurre. No, es un problema frecuente en nuestra sociedad actual, en tu vida, en la mía, y que nos exige más de nosotras mismas. Altera el ritmo de vida y nos ayuda o nos puede a hacer que nosotras estemos más aceleradas cada día.
Esta enseñanza de hoy lo que busca es ayudarte a que conozcas los factores de riesgo, las consecuencias que pueden llegar a ser hasta graves si tú no le das un alto a esta situación de este colapso nervioso por el que puedas estar pasando, y qué impacto tiene en tu organismo cuando no le pones un límite a todos estos efectos que conlleva al estrés. Tiene muchas consecuencias para tu salud y bueno, muchas son conocidas, pueden provocar algunos tipos de enfermedades, entre ellas se pueden volver crónicas como la hipertensión o ciertos trastornos digestivos. La idea es que tú puedas mejorar todo esto, mejorar tu calidad de vida, y entonces así vas a disminuir los riesgos que puede estar atravesando tu organismo y que a veces se hacen de manera notable. Todo esto repercute en nuestro cuerpo, todo lo que es un colapso nervioso, todo lo que es el estrés. Entonces vamos a aprender con la palabra de Dios y con investigaciones de personas, de especialistas, cómo sobrellevar este asunto del estrés y no quedarnos allí en ese lugar. Hay situaciones a las que nos tenemos que enfrentar y afectan nuestra calidad de vida y nos ayudan a no marchar de manera favorable, sino más bien todo lo contrario. Entonces, porque el Señor nos ayude y utilice su palabra y toda esta documentación para que podamos saber responder frente al estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, seguramente tú has oído ya hablar de él, pero probablemente desconozcas qué es realmente y cómo puedes hacerle frente. Entonces, yo te voy a dar una breve y resumida clase que tiene que ver con esto. Pues el estrés forma parte de un proceso psicológico normal que principalmente se presenta con una fuerte exigencia y a veces no sabemos cómo responder a él en forma clara y adecuada. O sea, se inicia como algo positivo frente a algo que está pasando, pero hay que tener cuidado cómo sigue cómo transcurre ese colapso nervioso en nosotros y qué demanda de nosotros, que debería de ser algo inmediato y eficaz, pero a veces si no se resuelve con éxito, produce en nosotras consecuencias negativas y la asocian a otro tipo de cambios y enfermedades. En caso de que cuando nosotros estamos frente a una situación de estrés y no sabemos dar una respuesta rápida, nuestro organismo se pone en marcha un mecanismo de emergencia general y empiezan a haber cambios corporales que se producen en este mecanismo y lo conocemos como estrés. Es la manera de responder hacia estas situaciones. Tu cuerpo trata de prepararse para evitar y afrontar cualquier tipo de situación que considera un problema, sea cual sea su naturaleza. O sea, de eso se trata el estrés. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vas en un lugar, en una carretera, y ves que hay un accidente de tránsito que incluyó muchos coches, muchos autos, y hay cosas hacia un lado, hay hacia otro, y tú ves toda esa situación en la carretera, ves las ambulancias, ves los paramédicos, ves la policía, peatones alrededor. Entonces ya la reacción tuya es ponerte en un estado de alerta, y entonces ya tu cuerpo adopta eso y entonces dice, bueno, voy a estar más atenta al camino, voy a desviarme, voy a ir con más cuidado, hasta cambias tu posición en el auto porque ya activas un mecanismo en reacción en consecuencia de lo que acabas de ver. Eso forma parte del estrés. Sin embargo, si la respuesta de alarma se hace demasiado intensa o si se prolonga durante mucho tiempo, el estrés puede pasar de un mecanismo adaptativo a uno más bien que se va a convertir en un serio problema de salud, y de lo que debemos tener cuidado, ¿ok? Esto nos sucede a nosotras con frecuencia cuando el estrés forma parte de una respuesta a una realidad que estamos afrontando. A veces no nos sirve para solucionar problemas, sino que más bien nos ocasiona más, porque pues nos produce cambio en nuestro organismo, no para bien, sino para mal, y podemos terminar hasta con un comportamiento impulsivo, agresivo, que no tiene nada que ver con una respuesta positiva de lo que tenemos enfrente de nosotras. Algunas se ponen en situación de estrés cuando están en el tráfico, cuando las cosas no salen como quieren en el momento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay factores de riesgo que forman parte de lo que es el estrés.
Algunos de ellos pueden ser los siguientes. Estas situaciones pueden afectarnos a nosotras gravemente, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es importante que podamos conocer algunos de los factores de riesgo que pueden provocar estrés en nuestras vidas. Algunos de ellos pueden ser los siguientes, te los voy a estar mencionando. Algunos de estos factores de riesgos y que se repiten con mucha frecuencia en nosotros. Te voy a dar una pequeña lista de lo que incluye algunos factores de riesgo. Si tú conoces alguno, lo puedes comentar allí en los comentarios y puedes decir, sí, yo creo, ¿verdad? Bueno, te los mencionaré después, pero por ahora te voy a decir cómo se manifiestan a veces el estrés en nuestras vidas y cómo afecta nuestro organismo. El sistema inmunitario se debilita porque pasamos por una fase de agotamiento y la situación provoca estrés en nosotras. Cuidado de que esto no se prolongue. El sistema inmunitario se debilita, por lo que aumenta el riesgo de tener enfermedades infecciosas como por ejemplo gripe o malestar en el estómago, etc. Las alteraciones en el sistema circulatorio también se hacen presentes, incrementan las posibilidades de sufrir algún tipo de trastorno cardíaco, especialmente el infarto. Yo estaba preparando un material por ahí por cuestiones de tiempo, obviamente no lo voy a mencionar, pero habían cifras muy altas de personas que habían sufrido infarto a causa de estrés. Está por allí Wendy Estrada, dice, a la mayoría de las preguntas dije que sí. Litzen Acosta dice, buen día, bendecido día, disculpa por llegar tarde, bienvenida hermana, gracias al Señor que estás por aquí. También está Wendy Estrada y dice no. Y luego Litzen Acosta dice, sí, tuve tanto estrés que terminé con 2 infartos hace 2 meses. ¿Ves? Aquí hay una prueba de lo que causa el estrés en nuestras vidas, un testimonio de una de las espectadoras de aquí. Entonces hay que prestarle mucha atención y tener cuidado con esto. Es frecuente la aparición de trastornos digestivos, entre los cuales podríamos destacar las úlceras estomacales. También son habituales los dolores, especialmente en el cuerpo, pero los musculares, pero también las migrañas. También aparecen trastornos en el sueño, entre los que se destacan las posibilidades y la dificultad de conciliar el sueño. La fatiga también se hace presente con mucha frecuencia y es muy intensa y afecta, por supuesto, nuestro rendimiento del día a día. No solamente eso, sino también causa en nosotros irritabilidad, agresividad, impulsibilidad, también tristeza y olvidos frecuentes. En relación con esto, bueno, hay muchos más que nosotras puede estar afectando nuestro organismo. Existen muchos factores de riesgo que están relacionados con el estrés. Realmente es muchísima información. Yo trato de resumirlo todo, pero sí tienes que tener mucho cuidado. Obviamente que las personas también que tienen algún tipo de adicción van a ser afectadas también en el momento de hacerle frente al estrés, las que consumen algún tipo de sustancia nociva para la salud o que consumen alcohol, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Por cuestiones del tiempo no voy a mencionarle la larga lista de otros factores de riesgo, pero bueno, les pido que tengan paciencia, tal vez en otra oportunidad se los pueda mencionar y hacer una parte número 2 de lo que tiene que ver con el estrés y los factores de riesgo que conllevan a él. Bien, entonces voy a hacer una diferencia entre lo que es el estrés y la ansiedad. Yo sé que tú vas a decir, ya hablamos recientemente de eso y los síntomas son similares, hermana. Sí, son similares, pero hay 2 diferencias muy grandes entre el estrés y la ansiedad. La ansiedad es algo que se prolonga, es algo que dura mucho más tiempo, que permanecemos en él. Pero el estrés es algo a corto plazo, es algo que es una respuesta inmediata a lo que consideramos una amenaza, pero que realmente está. O sea, es la respuesta a una amenaza real, reconocida en el momento. En la ansiedad no. En el caso de ella, lo
lo que hacemos es que hay una posible amenaza, algo que consideramos un temor o algo así, y entonces, como estamos pensando en eso, entonces no la identificamos bien y genera ansiedad en nosotras, pero no necesariamente es una amenaza del momento. Y en el caso de ella, pues permanece con el tiempo. En el caso de el estrés, es algo que hacemos en el momento. Está por ahí Susana Morales, dice, sí, yo me estreso cuando manejo. Es que eso suele ser muy recurrente a aquellas que conducen, porque se atraviesa una que cada cosa, y de hecho pone ahí, revela lo que tenemos en ese momento en el corazón cuando nos ponen en situaciones así difíciles para resolver en el momento. Algunas, algo que también tiene que se relaciona con lo que es el estrés y la ansiedad, bueno, es el ritmo cardíaco acelerado, los dolores de estómago, la respiración muy rápida. Por eso dices, bueno, ¿cómo hago diferencia entre si estoy sufriendo estrés o si estoy en pleno colapso, o sea, si estoy en pleno colapso nervioso o si estoy sufriendo ansiedad? Bueno, si eso se prolongó, entonces estás en un proceso de ansiedad. Pero si fue tu respuesta inmediata a una situación y ya no estás allí, entonces ya lo que tenías fue estrés y un colapso nervioso. No es algo que va a perdurar, sino que ocurrió en ese momento y listo. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. El proceso de estrés se divide en tres fases, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, en el estado de alarma, de resistencia y de agotamiento. Se puede resumir de esa manera: sistema de alarma o la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Cada una de ellas va a afectar la manera en que conducimos las cosas y determinada forma. En general, ellas alteran nuestro comportamiento. No estamos iguales, sino que puede haber agresividad de nosotras, hostilidad, competitividad, impaciencia, impulsabilidad, menor prudencia, en el caso de las que dicen que la sacan de quicio cuando están manejando, conductas temerarias y menor respeto a las normas. Tú te das cuenta cuando una persona está en ansiedad porque ves como un nerviosismo en ella, pero te das cuenta que cuando una persona está estresada porque grita, es agresiva, y tú dices, no, ella no está ansiosa, ella lo que está es estresada. Y algunas de nosotras decimos, eso me estresó o eso me dio ansiedad, y son cosas totalmente distintas, reacciones totalmente distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero vamos a usar la palabra del Señor para aprender cómo poder hacerle frente a un colapso nervioso, cómo podemos salir adelante de una manera positiva ante un estado de estrés, ¿ok? Leí un comentario por ahí de Hudson Taylor, aquel misionero en Asia, y él les dijo lo siguiente: no es tan importante lo grande de la presión, sino de dónde viene. Mientras la presión no se interponga entre mi Salvador y yo, sino que me acerque a Él, entonces a mayor presión, mayor será mi dependencia de Él. Este comentario habla por sí solo. Él pues estaba siempre sometido a estados de ansiedad y de estrés, y él pudo decir eso, que no tanto es la presión sino de dónde proviene, pero que eso no lo separara del Señor. Existe algo que tiene que ver, algunos aspectos que encierra lo que es el estrés. Entre ellos es que el estrés es la presión externa que nos causa tensión física, emocional y mental. Por ejemplo, un camión de 50 toneladas que ejerce mucha presión sobre un puente de madera. Imagínense la escena. El estrés también es la resistencia interna en respuesta a la presión externa, ¿ok? Lo que se ve afuera. Ocurrió algo adentro y lo exteriorizamos. Es, por ejemplo, cuando te duele la espalda, es una forma de que esa tensión que tienes por dentro lo refleja ese dolor muscular en tu cuello y espalda, por decir un ejemplo. Igualmente, el estrés es una presión negativa que te va a provocar, va a generar en ti angustia, peligro o un colapso nervioso. El efecto de a veces situaciones va a provocar eso, como el efecto negativo que tiene el invierno sobre las plantas, los árboles. Algunos de ustedes me comentan que se seca, se mueren, y eso, bueno, es algo más o menos así. Pero también el estrés es presión positiva, cuando produce en ti un tipo de motivación, un movimiento, un avance, que tú dices, bueno,
voy a tratar de hacer esto para mi familia o en las cosas del Señor, y te motiva, te incentiva. Eso se pudiera decir que es una presión positiva, pero esto se convierte en negativo cuando ya acelera y altera tu ritmo de vida. Bien, entonces, ¿cómo podemos usar, cómo va a ser útil la palabra de Dios para tratar el estrés, para salir adelante, para no quedarnos allí? ¿Cómo vamos a reaccionar de la manera correcta? Bueno, reaccionamos a la presión en forma muy parecida a como hace el metal cuando se va a forjar. Esto es una ilustración que nos puede ayudar muchísimo a nosotras, porque hacen semejanza con eso. Dicen que así como él tiene que ser moldeado a altas temperaturas, así sucede con nosotros. Lo que pasa es, la diferencia está en cómo mostramos resistencia a esa presión. Dios nos conoce a nosotras íntimamente. Él sabe hasta dónde podemos resistir, qué va a provocar en nosotras un colapso nervioso. Él sabe la cantidad correcta, hermana, tú que estás allí escuchando, él sabe hasta dónde podemos sobrellevar ciertas presiones en nuestras vidas, pero también qué reacciones vamos a tener ante ellas. Y esto es muy importante. A medida que tú y yo nos sometemos al Señor, al Maestro, al artesano, el que nos moldea, Él hará algo distinto en nuestras vidas. Dice Yasmi por ahí, hermana Francis, por favor, oración para que mi niña menor, que estoy preparando para ir al médico con ella, tiene dificultad para respirar y parece que tiene una infección en su lengua y boca. Bueno, si quiere vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a orar a esta petición de urgencia de la querida hermana Yasmi. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque podemos acudir a tu trono para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque simplemente podemos dirigirnos a ti en cualquier momento, en cualquier situación en nuestras vidas. De manera especial te ruego por la salud de la hija de nuestra querida hermana Yasmi. Señor, por favor, tú como médico divino por excelencia, te pido que toques su cuerpo, que le ayudes en este momento para que ella pueda sentirse mejor, que le guardes en el camino, que puedan llevar con todo bien, que puedan llegar con todo bien al doctor, Señor, que le proveas de especialistas que puedan dar un diagnóstico acertado, le puedan medicar, Señor, lo que ella necesite para sentirse mejor, que podamos tener noticias, Padre, de que ella ha mejorado, de que le ha hecho efecto allí en la infección. Señor, te ruego de manera especial por Abby, para que le permitas mejorar, Padre, para que el doctor le dé los medicamentos que su cuerpo necesita para combatir la infección y que pueda estar mejor de esa dificultad respiratoria. También te ruego por Yasmi, para que le dé, Señor, paz, le fortalezcas en este momento y que todo pueda salir bien para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo a través de la oración y encomendamos a la hermana y a su hija en este momento y te damos las gracias de antemano por lo que vas a hacer con ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Yasmi, por compartirnos esto y pues que el Señor les acompañe, les ayude y ya las encomendamos a Él para que Él les ayude en lo que van a estar enfrentando en los siguientes minutos. Trata de mantener la calma, Yasmi, el Señor está en control y bueno, no se escapa nada de sus manos. Bien, entonces Él sabe, les decía, el maestro, nuestro artesano, sabe hasta dónde podemos soportar las presiones de la vida. ¿Con qué fin? Con que nos parezcamos más al Señor Jesucristo y que produzca en nosotros una obra digna que pueda ser usada por Él y para Él. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ok? La angustia
Es una palabra que es usada en la Biblia más de 100 veces para describir el estrés negativo, no ese que nos incentiva y nos motiva, sino el negativo. Con mucha frecuencia describe el resultado negativo bajo presión y dolor que deja en el corazón. La palabra que aparece en el Antiguo Testamento para describir lo que es angustia es Sará y viene de la raíz griega de la palabra dureza, que significa pena, dolor, angustia o aflicción, no solamente en sentido espiritual, sino también psicológico, porque abarca ambas áreas. Un ejemplo, cuando los hermanos de José y la situación que estaba pasando allí, se decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ese es un ejemplo que se usa para describir esa pena, esa aflicción, ese dolor, esa angustia. Bien, ¿cuáles son las implicaciones espirituales del estrés? ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, a fin de cuentas, el estrés es un asunto espiritual que va a afectar nuestras vidas, ¿está bien? Todas esas investigaciones de los especialistas, pero esto también va a afectar nuestra parte espiritual. Y pues la presión no es únicamente la culpable. La forma en que reaccionamos al estrés, a la presión, revela cómo entendemos nosotras los preceptos y los caminos de Dios para nosotras. La aparición de lo que es una tensión, una presión, va a manifestar nuestra madurez o todo lo contrario. Podemos permitir que esto se interponga entre el Señor o no. Por eso es importante aprender cómo manejar y controlar el estrés, el colapso nervioso que puede estar ocurriendo en nuestras vidas, con la idea no que nos aleje más del Señor, sino más bien todo lo contrario, que nos acerque a Él. Por eso es importante que podamos evaluarnos y ver cuál es nuestra reacción mental, emocional y física a todas esas presiones que aparecen en nuestras vidas y que producen estrés en ellas. Hay una reacción mental. El estrés tiene una reacción mental y es el resultado en la forma en que interpretamos o manejamos lo que está pasando, los acontecimientos, lo que está ocurriendo en el momento. Por ejemplo, sino cómo nos lamentamos por la pérdida de un empleo. Es normal que podamos sentir en el momento estrés y pensar qué podemos hacer, pero cuando se nos pasa el límite de esto y nos empezamos a angustiar por la fidelidad y provisión divina del Señor, entonces eso va a ser una situación, una reacción mental equivocada. Nosotras tenemos que entregarnos al Señor y confiar que Él está al control, sabe que hemos perdido el empleo, pero que Él va a proveer y que Él nos va a ayudar y reemplazar esa angustia por la paz que viene del Señor, ¿ok? Si tú tienes una perspectiva positiva o negativa en cuanto a lo que está pasando. Si pasa mucho tiempo en que tu perspectiva es más negativa, quiere decir que no estás asumiendo las cosas con la paz del Señor, y esto se puede convertir en estrés, en algo negativo y no bueno para tu actual circunstancia. Y Dios quiere siempre que estemos meditando en eso, en cómo Él nos va a poder ayudar. Dice su palabra ya en Filipenses capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. También existe una reacción no solamente mental, sino emocional. El estrés emocional es resultado de la forma en que procesamos nuestros pensamientos. La otra es cómo reaccionamos y actuamos ante el acontecimiento, pero en la parte emocional es cómo procesamos esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Si empezamos con el pesimismo, vamos a caer en estrés, vamos a ser mujeres pesimistas, que todo va ligado a un pensamiento de desesperanza y negativo. Pero si pensamos
por ejemplo, en perdonar de todo corazón, entonces es ver las cosas desde otro punto de vista. La perspectiva cambia porque reconocemos en ese momento las emociones y aceptamos lo que está pasando. Y eso es producto de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero bajo control. Entonces, la inmadurez emocional nos hace prisioneras de nuestros sentimientos. La falta de perdón va a probar eso. Si no eres capaz de perdonar ante una situación de estrés, entonces hay inmadurez y te va a mantener ese pensamiento te va a mantener como encadenada, esclavizada y en algo exagerado que no hay necesidad de eso. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que puedas perdonar, por decirlo así, en un ejemplo. La falta del perdón es una manera de reaccionar mal, una mala respuesta a lo que es el estrés. También hay una reacción física. Nuestro cuerpo, como te decía al principio, tiene mecanismo de adaptación cuando estamos en un proceso de estrés, pero también nuestro cuerpo automáticamente va a reaccionar ante una presión externa, lo que considera una amenaza. Si pasas mucho tiempo pensando en las dificultades de la vida, puedes provocarte hasta úlceras en el estómago, o como en el caso de la hermana que nos comentaba que sufrió 2 infartos. Entonces, pero si tú confías en el Señor y aceptas que su tiempo es perfecto, Él te va a dar paz, y la reacción física será algo positivo para ti y no algo que deteriore tu estado de salud. De hecho, la ciencia médica tiene una definición especial al estrés. Dicen que entreteje las reacciones mentales y emocionales con el sistema nervioso central. Imagínate, por eso los dolores de espalda, la migraña, la úlcera, el sudor excesivo, todo eso, el acelerarse tu sistema nervioso, las palpitaciones, la falta de sueño. Entonces, a medida que otros sistemas psicológicos se activan para cumplir con la exigencia externa de la vida, y si no manejamos la presión de forma saludable, nos hacemos susceptibles a una gran variedad de problemas de salud. Pero Dios, en su palabra, en Proverbio, dice que si guardamos sus palabras en nuestros corazones, podemos evitar muchas de las consecuencias provocadas por la tensión física. De hecho, dice: no se aparten de tus ojos las palabras, por decirlo así, las palabras sabias de Dios. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para tu cuerpo. Imagínate, medicina para tu cuerpo. Entonces, ya sabemos que el estrés implica una reacción mental, una reacción emocional, una reacción física, pero también algo de importancia espiritual. Jesucristo vivió entre sus discípulos para enseñarles cómo vivir con confianza y en el Señor, y tener una relación íntima con su Dios. Entonces, pero también nos enseña a nosotros eso, qué hacer nosotras en situaciones difíciles de nuestras vidas y cómo podemos reaccionar de manera correcta ante el estrés. Él lo que quiere es que nosotras caminemos de manera saludables y tengamos reacción mental y emocional de manera correcta y favorable ante las presiones. Mira, poco antes del arresto del Señor Jesús y durante las horas más difíciles de su vida, el Señor nos mostró cómo podemos reaccionar ante situaciones similares, ante situaciones de muchísimo estrés, con la finalidad de que aprendamos a hacerlo de la mejor manera. Él tuvo una crisis en la cruz y de eso vamos a estar aprendiendo. Cómo procesó el Señor Jesucristo mentalmente esa situación que encaraba en ese momento. Bueno, aunque él sabía que iba a estar pronto a ser arrestado y ser llevado a la muerte, él aceptó la voluntad de su Padre y puso su confianza en él. Dice allá la palabra del Señor: mi alma está muy, muy triste hasta la muerte,
quedaos aquí y verad. O sea, él estaba en un proceso de angustia, de tristeza, porque así lo relata, dice que él estaba hablando con Pedro, Jacobo y Juan y le dice que comienza a entristecerse y a angustiarse. No lo estoy inventando, lo puedes buscar en Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34, y luego dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Luego él te decía que puso su confianza en el Señor porque sabía que él controlaba la situación por completo. Ahí en mismo Marcos, pero ya en el versículo más adelante, en el 36, dice el Señor Jesús las siguientes palabras: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo quiero, yo lo quiero, sino lo que tú. O sea, esta es una traducción que la tiene así, pero que él estaba diciendo que no se haga lo que él quería, sino lo que Dios ya tenía preparado. Estaba aceptando la voluntad del Padre a favor de nosotros en esta situación donde pasaba un proceso mental bastante difícil. También, ¿cómo expresó el Señor Jesucristo sus emociones? A través de la oración. Él honestamente expresó sus sentimientos a través de la oración. Él admitió que deseaba admitir la muerte, así como tú y yo no queremos admitir ciertas situaciones difíciles de estrés en nuestras vidas. Bueno, debemos tomar el ejemplo del Señor. O sea, somos carne, somos humanas, es normal que no queramos pasar por situaciones difíciles, pero aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él le pidió a su Padre que se hiciera su voluntad. De hecho, Él le pidió que impidiera pasar por ese momento angustioso. Sé que tú y yo no queremos pasar por momentos de angustia y se lo hemos pedido al Señor en muchísimas situaciones, pero aún así hay que mantenernos sumisa a la voluntad de nuestro Dios, así como nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sé que no queremos ser procesadas por momentos de dolor, pero debemos ser honestas, ir al Señor, llorar en oración y expresar todo lo que sentimos, todos nuestros sentimientos a través de la oración, pero a la final estar sumisas y pedirle que se haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Qué reacción física tuvo el Señor Jesucristo ante este trauma que estaba experimentando? Bueno, el tormento físico de la prueba y agonía que estaba pasando el Señor se hacía evidente. Dice que sudaba profundamente. Dice en Lucas 22, dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces ves lo que te estaba mencionando de la reacción mental, de la reacción emocional y también de la reacción física. La decisión del Señor fue someter su voluntad al Señor, a su Padre, y ahí en plena crisis de la cruz, que tenía un significado, por supuesto, muy profundo. Su disposición a morir a sus propios deseos revela la naturaleza hacia el amor de Dios. Todas las crisis en nuestras vidas, hermanas, todos los momentos de estrés incluyen muchos desafíos para nosotras que requieren decisión. ¿Qué vamos a hacer con ese momento? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a ser transformadas a través de ese momento? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el estrés también afecta de diferentes maneras nuestras vidas. Algunos especialistas lo han dividido en 4 etapas, 1, 2, 3, 4, pero yo la voy a resumir para respetar el tiempo. Pero es así, afecta el estrés. Cuando el estrés es insuficiente, por lo menos en la etapa 1, cuando el estrés es insuficiente como para poder actuar de manera responsable, nosotras podemos hacer lo siguiente: evitamos las responsabilidades, tenemos relaciones deficientes, no somos productivas, carecemos de energía, tenemos depresiones, pasamos por momentos de depresión, no tenemos propósitos en la vida y carecemos de perspectivas positivas
para nuestras vidas. Eso se considera lo que es la etapa 1, que es como que si estuviéramos en un lugar oscuro, sin luz, se pudiera considerar así. Esto es la etapa número 1. La etapa 2 incluye lo siguiente, que cuando existe un estrés positivo, la persona es motivada, es incentivada por el estrés. A esto le llaman ellos etapa 2 o luz verde. Bueno, encaramos las responsabilidades, tenemos relaciones responsables, somos productivas, estamos llenas de energía, somos entusiastas, queremos salir adelante, nos sentimos con propósitos, plenas, y la perspectiva cambia a una forma positiva. Esto estoy hablando cuando nosotros reaccionamos de manera buena manera ante el estrés y nos sentimos motivadas para seguir adelante. De hecho, así deberíamos responder ante el estrés, pero normalmente no lo manejamos de esa manera. Existe una tercera etapa, a lo que ellos le llaman luz amarilla, como cuando nosotros estamos en espera, en el caso de las que conducen y sabemos que debemos disminuir la velocidad porque va a haber un cambio. Entonces, bueno, esto lo asemejan ellos así y dice que son señales. Esta etapa de 3 son señales de advertencia ante el estrés. Es como esa luz amarilla que te decía que señala el semáforo, que nos advierte que hay que disminuir la velocidad porque va a haber un cambio. Bueno, también el estrés nos da advertencias físicas para avisarnos que estamos en pleno colapso nervioso. En la etapa 1 es cuando definitivamente ya no sabemos, ya el estrés nos controla. En la etapa 2 se habla de cómo reaccionamos de manera positiva, pero en esta etapa 3 hay algunas manifestaciones físicas que nos dicen, nos hablan como de unas alertas a nuestro cuerpo de que estamos en pleno proceso de estrés. El dolor de cabeza debido a la tensión, al dolor muscular, agitación, alta presión, estamos nerviosamente alertas, pérdida de sueño o sueño excesivo, falta de concentración, indecisión, irritabilidad y por supuesto las úlceras en el estómago. Pero también hay una etapa número 4 que esta puede indicar que definitivamente no estamos reaccionando de forma adecuada ante la tensión, ante la presión en nuestras vidas. En vez de tomar la número 2, hacemos todo lo contrario. Por supuesto que el colapso nervioso no viene de parte de Dios y no es lo que Él quiere para nosotras. Él no quiere que nosotras nos desesperemos en medio del estrés y que no controlemos, no manejemos esa situación y estemos más bien en plenos factores de riesgo. Él lo que quiere es que nosotras podamos evitar eso. ¿Qué pasa en esta etapa número 4? Bueno, dejamos que la responsabilidad nos abrume, nos aislamos de relaciones con otras personas, no queremos juntarnos con nadie porque estamos allí bajo el efecto del estrés y nos volvemos irritadas. Reducimos nuestra productividad, nos sentimos deprimidas, es decir, no tenemos entusiasmo por nada, no queremos seguir, estamos sin propósito, sin perspectiva, estamos fatigadas, nos sentimos así como desconcentradas, indecisas, no queremos, o sea, como que nos echamos al olvido y ahí estamos entristecidas y deprimidas a causa del estrés, o sea, total derrota. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta etapa número 4 que nos describe cómo nos sentimos cuando dejamos que la tensión y la presión controlen nuestras vidas. Vamos a tener mucho cuidado con eso y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para no quedarnos allí, sino más bien tomar las cosas como la etapa número 2 que busca motivar y que el estrés nos ayuda más bien a continuar adelante. Bien, vamos a seguir aprendiendo cómo seguir adelante, cómo podemos combatir estos colapsos nerviosos en nuestras vidas y no sin dejarte de mencionar algunas causas externas del estrés. No es suficiente mirar solamente la parte interna, sino también hay causas externas que pueden producir estrés
en nosotros. De hecho, las experiencias o muchas experiencias del apóstol Pablo, encontramos situaciones en su propia vida que nos habla acerca de esto, del estrés y cómo él tomó esa circunstancia, cómo nosotros también podemos aprender a sobrellevar esas presiones de la vida, pero para que nos acerquen más a Dios y no que nos alejen. Allí el apóstol Pablo tú vas a leer con calma en tu casa en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 22 al 31, y ahí hay un relato, unos versículos que nos señalan acerca de situaciones. De hecho, ahí nos habla de los peligros que estuvo sufriendo el apóstol Pablo, las veces que fue apedreado, se me enreda la lengua, las veces que naufragó, las veces que estuvo frente a peligros allí en el mar, entre falsos hermanos, las veces que fue azotado, los desvelos, los ayunos, el frío, la desnudez, entre otras cosas, las preocupaciones de la iglesia. Te estoy resumiendo. Entonces, él, ¿cómo hizo frente a esos conflictos? Bueno, él enfrentó oposición exagerada. Eso fue algo bastante difícil. Fueron valores, por ejemplo, valores opuestos a la familia y amigos, ira no resuelta en las relaciones, expectativas exageradas de los demás, falta de comunicación abierta en tus relaciones. Pablo enfrentó este tipo de conflictos, también crisis en el momento de los naufragios, de grandes peligros. Un ejemplo para nosotras, bueno, cuando estamos frente al fallecimiento de alguien, la muerte de un amigo, de un familiar, la separación, un divorcio, una enfermedad grave, una discapacidad, problemas inesperados de todas clases. Bueno, Pablo nos enseñó cómo hacer con eso, cómo hacer un cambio en nuestras vidas, y lo puedes leer allí con su ejemplo. Él cambiaba constantemente y dormía, según los versículos 26 y 27 de ese capítulo que te dije. Ejemplos en nosotras, bueno, hay cambios de ambiente, cambios en nuestro estado financiero, cambios de empleos, también de hábitos de dormir y de salud. Lo que estoy haciendo es como un cuadro, un paralelismo entre lo que fue la vida del apóstol Pablo y lo que es en la actualidad en nosotras, traducirlo de esa manera para que lo puedas entender, la semejanza que hay. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, Pablo también en el momento que es condenado fue rechazado y traicionado por los gentiles y también por sus amigos. Bueno, nosotras, un ejemplo de esto, también podemos sufrir el rechazo de personas importantes que consideramos importantes en nuestras vidas, o esa falta de apoyo de colegas, de personas que nos rodean, que esperamos más de ellos, ese apoyo, y no se da, la infidelidad de un amigo, acusaciones falsas, etcétera. Esos son ejemplos de también cómo nosotras podemos estar bajo esa situación. También él enfrentó, el apóstol Pablo, momentos de preocupación por el estado y el tiempo de las iglesias, lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Bueno, nosotras también podemos preocuparnos por seres queridos, por su salvación, que aún no tienen a Cristo como Salvador. Podemos sufrir ansiedad, temor al fracaso, a equivocarnos, o esperamos perfeccionismo y demasiada atención de otras personas. Esos son ejemplos actuales en nosotros. Pablo también se enfrentó a competencias. Él decía que se gloriaba de sus debilidades. Bueno, nosotros debemos reconocer que nuestra aceptación radica en el valor que tenemos en Cristo y ver nuestras debilidades como oportunidades para con Dios, para salir adelante, renunciar a esa necedad que a veces nos arropa de controlar todas las cosas. Nosotras no podemos controlar todo, el Señor sí. Entonces, para tener un éxito, para gozarnos en situaciones de estrés y difíciles, debemos rendir todo al Señor y saber que Él controla absolutamente cada paso que damos. También hubo momentos de conciencia que tenía el apóstol Pablo en medio de todo ese relato, porque él se sentía seguro en su integridad delante del Señor. Entonces, tú también debes poner primero a Dios en todas tus actividades y permitir que Él sea el que llene tus necesidades, responda a cada una de ellas y a las de los demás, y arrepiéntete de cualquier pecado que también pueda interrumpir eso y que no te permita que puedas estar consciente de lo que hace el Señor
hay que entregarle el control al Señor de nuestras vidas. Qué bonitos ejemplos, ¿verdad? Del apóstol Pablo y principalmente del Señor Jesucristo en momentos de crisis. Por eso te pido que leas con calma lo que es ese capítulo allá en la carta a los Corintios y que puedas ver, ir determinando lo que dice esos versículos y darte cuenta cómo hizo el apóstol ante esa situación. Entonces, tienes que aprender a dominar el estrés y salir adelante, más bien usarlo para crecer, que sea una oportunidad para que tú crezcas y te acerques más al Señor y saber que Él es el que gobierne tu vida, que Él es el que gobierna tu vida, por favor, porque hay personas que dicen, mi vida es ingobernable, me siento incapaz de controlar la atención y todo lo que hay en ella. No, Dios permite, acuérdate, es una creencia falsa, porque el Señor permite las situaciones de presión en nuestra vida para bendecirnos y para revelar en qué somos débiles y que debemos mejorar. En esas situaciones lo que debes es agradecerle al Señor por la presión por la que estás pasando y porque puedes contar con la fortaleza del Señor en tu vida, como te lo decía con el ejemplo del apóstol Pablo, que él decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿ok? Entonces nada de esa falsa creencia de que no puedes ser gobernada tu vida por el Señor. Ahora, ¿qué pasos puedes llevar a cabo para encontrar la solución? Si te encuentras, si tú estás ahorita en una situación mental, emocional o físicamente bajo un colapso nervioso, bajo el estrés, debes dirigirte al Señor con toda velocidad para que Él te ayude. Acuérdate, con frecuencia el Señor permite las presiones en nuestras vidas para que nos acerquemos más a Él, al Rey de Reyes, y aprender más de Él. Y el Espíritu Santo obviamente va a estar trabajando en tu vida para que puedas tener una relación personal con Él saludable y que te permita, te enseñe, te ayude a sobrellevar estas cargas. Hay un versículo precioso que te puede servir para este momento acerca de lo que estoy hablando y está en Mateo 11, 28 al 30, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sería bueno que pudieras memorizar ese versículo y tenerlo en tu mente y en tu corazón. Sería clave que pudieras leerlo y meditarlo para que te ayude a sobrellevar esos momentos de estrés. Otra persona que nos serviría de ejemplo en momentos de colapso nervioso y de crisis en nuestras vidas es el profeta Elías. De hecho, el mismo nombre de él es Dios es salvación, es una de las interpretaciones que se le da, y describe que él era, bueno, la Biblia menciona que él era un mensajero aprobado y enviado por Dios, y él poseía una fortaleza espiritual asombrosa, de ejemplo para ti y para mí, pero llegó un día en que debido a tantas presiones de la vida, su fuerza se agotó, así como nos pasa a ti y a mí. Nosotras somos hijas de Dios, sabemos que Él nos ha salvado, que no hay condenación para nosotras, sabemos que contamos con el Espíritu Santo, con su palabra, pero en los momentos de presión nuestras fuerzas van a agotarse, nuestras fuerzas van a debilitarse. Eso es completamente normal, y que nosotras haya momentos en que hay mucha angustia y no sabemos cómo librarla. Bueno, este profeta Elías, él también llegó al límite, como nos pasa a ti y a mí. Y las escrituras revelan cuál fue la causa de ese colapso que presentó Elías y que también puedes estar presentando tú en este momento. Él
perdió la confianza en el poder soberano del Señor. Cuando se halló en angustia, bajo tantas presiones, las amenazas de aquella mujer sanguinaria y todo lo que estaba pasando, él perdió su confianza en la soberanía del Señor y el poder que él tenía de hacer las cosas. Él venía de hacer grandes cosas y luego se le presenta esto y parecía, bueno, ¿por qué Elías se va a sentir así? Pues así nos pasa a ti y a mí. A veces acabamos de salir de una oración contestada, de una victoria, pasa otra cosa menos fea que la anterior y estamos allí perdiendo nuestra confianza en el Señor, llegando al límite y pensando, sintiéndonos cansadas, sintiéndonos agotadas. Las escrituras también nos revelan el proceso de la restauración de Elías, no solamente que él llegó al límite de sus propios recursos, en cuanto a la respuesta del colapso nervioso, de sentirse cansado, sin energía, de esa falta de confianza. Bueno, también las escrituras nos revelan el proceso de restauración de este siervo del Señor. Él se alejó, se aisló para estar a solas con Dios. Él recibió allí el descanso y provisión de parte de Dios, buscó la comunicación con Dios y Dios no se alejó de él. Eso también lo podemos tomar nosotros. También honestamente Elías reconoció sus emociones delante del Señor. No solamente eso, sino que también a la final el Señor le demostró a Elías que él seguía controlando todas las cosas. Igualmente Dios habló a su siervo Elías con un silbo apacible, así como él está usando la palabra en el día de hoy para hablar a tu corazón y hacer este reto en tu vida, así también lo hizo con el profeta Elías. La reacción de Elías demuestra que no entendía la forma en la que Dios estaba obrando, pero el Señor estaba allí y le reveló lo que él quería para su vida. También le hizo visible al profeta los planes a futuro que tenía con él. Elías obedece a Dios y regresa al estado donde estaba anteriormente y comienza a hacer el trabajo que el Señor ahora le había encomendado. Dios le dio a Elías el regalo de un amigo sincero. Entonces es precioso todo este ejemplo del profeta Elías que habla de tu vida y la mía. En ocasiones Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas con el objetivo de que nosotras afirmemos nuestra relación con Él. Todos estos acontecimientos que le ocurrieron a Elías estaban fuera de su control y exigían que él completamente, el profeta, confiara en el Señor. La misma exigencia es para ti y para mí. Si nosotras queremos que nuestras vidas de oración vayan hasta las partes más profundas de nuestra fe y de nuestro Dios, tenemos que en pleno borde del colapso refugiarnos bajo el Señor. En el caso de Elías, él fue a refugiarse debajo de un árbol de enebro. Nosotras contamos con el Señor, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En pleno colapso nervioso, en plena situación de estrés, debemos refugiarnos al Señor. Y fíjate lo que dice Salmo 18:6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, ¿dónde debemos refugiarnos en el momento de angustia, de un colapso nervioso? Pues ir al Señor, invocar su nombre, clamar a él y él escuchará ese clamor. Así quedarnos en la etapa 2 de que esas situaciones de amenazas nos impulsen, nos motiven a seguir adelante. Tenemos muchísimos, de hecho, principios que encontramos con esta experiencia de Elías frente al estrés. Él pasó tiempo a solas con el Señor, él recibió el alimento y descanso de parte del mismo Dios, también esperó la respuesta de Dios, él procuró comunicarse con el Señor, él respondió de manera honesta al Señor cuando te decía que hablaba de sus sentimientos y sus emociones. Él puso su confianza en el Señor, o la volvió a depositar en el Señor, confió en las instrucciones
de Dios y también se preparó para recibir las bendiciones divinas. Algo que nos cuesta a nosotras es que después que confiamos en el Señor es confiar en las instrucciones que Él nos da, pero debemos ceder esos temores y más bien dar lugar a confiar en el Señor, porque Él nos va a preparar algo mejor. La idea es que nos acerquemos más a Él. De hecho, nosotros solemos decir, más vale prevenir que lamentar. Bueno, debemos conocer, detenernos en ese momento de colapso nervioso y confiar en el Señor, nuestras mentes, nuestras emociones, todo nuestro cuerpo y pensar de manera racional, no andar allí descontroladas como que si el Señor nos está diciendo todo lo contrario, no esclavizarnos con tantos pensamientos negativos, sino más bien confiar en el Señor y llevar todas esas emociones a Él en oración, como este ejemplo que nos dio el mismo Señor Jesucristo y también la forma como lo hizo el apóstol Pablo y este profeta, este varón de Dios Elías, ¿ok? Esas son maneras que nos dan ejemplos la palabra de Dios para que nosotras sepamos cómo reaccionar ante esto. Entonces hay que confiar en el Señor para que en pleno colapso nervioso y de estrés lo podamos hacer de manera positiva y pensar en todo lo que nos va a permitir avanzar, ¿ok? Yo sé que a veces te puede surgir esta mentira en tu mente y decir, cuanto más haga por Dios, más me amará. Bueno, Dios ya te ama en el momento, ¿verdad?, que te salvó, y todo eso totalmente no va a depender de que si tú haces o no alguna cosa. Nada de lo que tú hagas va a aumentar el amor de Dios para ti, porque ya Él en definitiva te ama. Si fallo, perderé el amor de Dios. Esa es una mentira. El amor de Dios siempre va a estar contigo por sobre todas las cosas, sin importar lo que puedas hacer. Claro, la idea es que podamos servirle y honrarle de manera correcta, pero no quiere decir que Él va a dejar de amarte si fallas. Otra mentira que puede surgir en nosotras: cuando no agrado a Dios, siento que me condena. Bueno, lo que Dios quiere para ti no es precisamente la condenación, sino no me hubieras permitido que recibieras el evangelio. Él quiere que tú seas libre de la condena del pecado y no le sirva, no vivas en servidumbre a Él. Ya no eres esclava del pecado, sino que ahora tienes vida en Cristo Jesús. Otra mentira que puede surgir a nuestras mentes es que temo que si fallo Dios me va a castigar. Bueno, sí, Él disciplina para que nosotras podamos crecer y no nos quedemos allí en adelante, y podemos después contar eso como un testimonio. Aquellos, dice la palabra de Dios, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero esto para lo que no es provechoso, para que participemos de sus santidades. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 10, que nos habla de que la idea es que nosotros podamos ser más santas cuando pasamos por el proceso de disciplina. Entonces, estas son algunas mentiras que pueden surgir, que pueden llegar a tu mente en el momento de un colapso nervioso, ¿ok? Es admirable tener un colapso por una buena causa, pudieras pensar eso. No, Dios no aplaude un colapso nervioso. Él solo aprueba el equilibrio, la manera en que podamos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, que podamos tener disciplina en el trabajo, en el descanso, en la distracción, en la oración. Dios no va a probar un desbalance en el estrés y que no podamos sobrellevarlo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, nada de volvernos locas con esto del estrés. Si no hay resultados tangibles, no estoy sirviendo bien a Dios. Esto puede surgir en un momento de estrés. Debemos servir a Dios como Él quiere, pero no somos responsables del tiempo que Él elige para la cosecha. O sea, hay veces que servimos y esperamos respuestas inmediatas. Eso no quiere decir que lo estamos haciendo de mala manera. Él va a permitir que todo suceda a su tiempo, ¿ok? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Te menciono esto porque yo sé que nuestra mente nos juega mal y vienen muchos pensamientos a nuestra cabecita, pensamientos distorsionados y negativos. Puede surgir también esta otra mentira: si no hago todo lo que me piden en la iglesia, defraudaré a Dios. Esto es una mentira. A Dios le interesa más tener una comunión íntima
contigo, bien, una relación personal con Él de lo que tú puedas estar haciendo. No es tanto lo que puedas sacrificarte, sino la obediencia que puedas tener para Dios. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es lo principal, ¿no? Tanto lo que te puedan exigir los demás, sino lo que tu relación, tu comunión con el Señor, y por supuesto también amar a tu prójimo como a ti mismo. Esforzarte, ¿verdad? Seguir adelante para el Señor. Es bueno servir y poner, ¿verdad? Echarle, como dicen aquí en México, echarle ganas y salir adelante, pero también sabiendo que debes tener una comunión con el Señor. También pudieras decir, pero es que es difícil ser feliz en un mundo tan malo, no puede ser así, es imposible ser feliz, no. Ya el hecho de que estés viva es un regalo de Dios y un motivo para estar con gozo, para estar feliz, y Dios quiere que ese regalo de la vida lo aceptes con alegría. No solamente eso, sino hasta los bienes y lo que Él te ha podido confiar y te ha podido dar, y los favores de lo que te ha rodeado, que tú puedas gozarte de tu trabajo, de tu familia y de lo que Él te da. Otra mentira pudiera ser: debo aparentar que tengo todo bajo control y no mostrar mis errores. No. Tú debes ser humilde para aceptar que te equivocas, que no somos perfectas y que necesitamos ajustar ciertas cosas en nuestras vidas. Es importante que no haya nada de soberbia en tu corazón, aceptar que nos equivocamos, que debemos mejorar ciertas áreas en nuestra vida. Acuérdate que al humilde Dios lo toma en cuenta, pero al altivo lo mira de lejos. Bien, así pudiera decirte una larga lista de pensamientos que realmente son mentiras, que vienen a nuestras mentes, pero no, hay que saber manejar, controlar el estrés y hacer todos los cambios que sean necesarios para que haya una buena salud mental, física y espiritual en nosotras, ¿ok? Seguir adelante. Y todo esto que te estoy diciendo son señales que pone el Señor en nuestras vidas, todos estos conocimientos, estas clases, estas enseñanzas, para advertirnos de peligros que pueden venir a nuestras vidas. No solamente un daño a nuestro organismo, a la parte física, sino también daños mentales que pueden generar el estrés, un colapso nervioso y también daños espirituales, sino más bien estar tranquila y seguir adelante para que podamos reaccionar de la mejor manera. Es como decir que vas a bajarle la velocidad a todo ese descontrol que puedes tener haciéndole frente al estrés, mantener un equilibrio, hacer todos los cambios necesarios. Pregúntate si te estás alimentando de una manera sana, de una dieta saludable, si te ejercitas por lo menos una vez a la semana, si tomas por lo menos un descanso durante la semana, si duermes bien durante la noche. Todo esto te va a ayudar a que puedas llevar un equilibrio. De hecho, hasta la palabra de Dios dice lo siguiente: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso está en Salmos 127:2. Baja la velocidad, evalúa tus prioridades, haz una lista de todo lo que está consumiendo tu tiempo. Esas son algunas recomendaciones para que puedas controlar y manejar mejor el estrés. Haz una lista de todo lo que consume tu tiempo, incluye tus prioridades, lo que debes realmente tomar en cuenta, numéralas en orden de importancia, que va primero, que se puede dejar para después. Elige con cuidado los compromisos, no te sobrecargues. Cuando queremos solucionar todo al mismo tiempo, nos vamos a estresar y nos vamos a sentir mal. Eso va a consumir nuestras energías. Elimina situaciones, todo lo que te pueda causar estrés. No aceptes fechas ni límites, ¿verdad?, imposibles de cumplir. Nosotras sabemos hasta dónde podemos dar de nosotras mismas. No te sobrecargues, no abuses de tu cuerpo, de tu fuerza, de tu tiempo, de tu familia, de tu servicio hacia los demás. No cedas ante la presión de lo urgente y enfrenta solo un problema a la vez. Todo esto te va a ayudar para que controles mejor el estrés. Más vale un puñado lleno
sino con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más claro imposible. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Baja la velocidad y alimenta también tu vida espiritual. ¿Ok? Recuerda diariamente lo siguiente: estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quieta, por favor, y conoce al Señor. Abre la comunicación con el Señor, confía honestamente todo lo que te preocupa, tus necesidades, tus temores. Separa tiempo todos los días también para orar, meditar en las escrituras, eso es algo que no puede faltar. Memoriza palabra de Dios, aquellos versículos como los que te he venido leyendo, para que te den seguridad del amor de Dios en tu vida. Algunos de ellos: Jeremías 31, versículo 3, Salmo 36, 7, Juan 14, 21, Deuteronomio iba a decir, pero es Romanos 8, 39. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando estamos así en situación de presión, de mucha tensión a nuestras vidas, lo usa el Señor también para que aprendamos, recordemos sus estatutos. Eso está en Salmo 119, 71. Detente y ve la verdadera razón de la situación del estrés. Todo esto tratará de llenar todas tus necesidades en vez de esperar en Dios. Piensas que Dios no puede sostenerte, buscas ser apreciado en medio de tu rendimiento y eficacia, eres guiada por el Espíritu Santo o te dejas presionar por la gente. Esto es muy común en nosotras, entonces ten cuidado, identifica si eso viene de parte del Señor o simplemente te estás dejando llevar por la presión de las exigencias de los demás. Debes estar segura que es el Espíritu Santo que te está guiando a hacer tal o cual cosa. Dice la palabra de Dios: ¿busco yo el favor de Dios o el de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Yo sé que en el ambiente de la iglesia te puedes llevar por las presiones de los demás, pero debe ser el Espíritu Santo que te esté guiando a hacer algo. Confiesa y deja todos los pecados que hay conocidos en tu vida también de parte del Señor. Si eso te está manipulando y te está controlando, si sientes celo o envidia hacia otros, si expresas apropiadamente tus sentimientos y reaccionas exageradamente frente a una crítica, si tienes motivos impuros, todo esto conlleva lo que tiene que ver con un colapso nervioso, y que hagas una pausa y te detengas y te evalúes en cuanto a esto. Igualmente, no cedas a las circunstancias por las que estás pasando y no dejas que el Señor y su soberanía controle todas las cosas. ¿Qué está haciendo Dios con todas estas circunstancias? ¿En qué forma Dios quiere que yo cambie? ¿Cómo quiere Dios que yo reaccione? ¿Tengo motivaciones correctas en cuanto a esto? Todo esto es bueno que te lo vayas preguntando en una situación de colapso y estrés. En fin, hay tanto de qué hablar con respecto a este tema del estrés y bueno, qué derechos y qué expectativa incluye que debes ceder a Dios en un momento de estrés. Bueno, debes decir: Señor, yo cedo mis derechos a las circunstancias positivas. Yo cedo mi derecho a controlar mis circunstancias. Cedo mis derechos a ser aceptado por los demás. Cedo mis derechos a tener éxito. Cedo mi derecho a ser escuchada y entendida. Cedo mis derechos a tener la razón. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que ceder a todas estas áreas para que el Señor se encargue y Él pueda reanudar y poner en marcha todo lo que Él quiere en nuestras vidas y vivir en su presencia, saber que Él está allí en medio de todo esto. Y bueno, puedes hacer una oración pidiéndole al Señor. De hecho, esa oración la vamos a hacer ahorita al finalizar para sellar todo esto, este tema que tiene que ver cuáles son los factores de riesgo en el estrés y cómo podemos reaccionar frente a él, manejarlo de la mejor manera posible. Dice mi tía Dina, amén. Y bueno,
Gracias al Señor porque hasta este momento pudimos aprender acerca de su palabra. Yo sé que es un tema largo, un tema extenso, sé que es un día de descanso para muchas de ustedes, un día que van a aprovechar para hacer muchas actividades, siendo un día libre, pero es necesario que podamos aprender también cómo reaccionar con respecto al estrés, usando la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para terminar este tiempo de lectura, meditación, de aprendizaje de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. De manera especial queremos pedirte, Señor, por favor, en primer lugar, nuevamente, por la situación que está atravesando Yasmi, para que le ayude, Señor, en este momento y podamos tener buenas noticias en cuanto a la situación, el estado de salud que estaba presentando su hija. Señor, dice tu palabra, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte y andar en ti, Señor, y buscar tu rostro. Te ruego, Padre, para que nos ayudes a nosotras, a que nos podamos aprender a manejar, a controlar el estrés ahora que estamos al tanto de lo que es un factor de riesgo para nosotros en la parte mental, en la parte física y en la parte espiritual. Ayúdanos, Señor, a solo buscarte a ti para encontrar real sabiduría y paz. Ayúdanos, Señor, que de ahora en adelante nosotras hablemos menos y te escuchemos más. Ayúdanos, Señor, a decidir tener un corazón agradecido, sin importar las presiones que podamos estar sufriendo en la actualidad. Ayúdanos, Señor, a dejar centrar nuestros pensamientos y todas y cada una de nuestras presiones y fijarlos en los propósitos que tienes, que permites de esta presión para que nosotras podamos crecer. Ayúdanos, Señor, a decidir vivir en el presente, no aceptando las aflicciones del pasado ni las que están por llegar el día de mañana. Ayúdanos, Señor, a decidir dejar que el Señor Jesucristo, que tú, Señor, vivas en nuestras vidas, que podamos reflejarte, Señor, aún en esos momentos de aflicción y de angustia. Ayúdanos, Señor, a callar nuestra alma en ti, sabiendo que siempre nuestro socorro, nuestro pronto auxilio vendrá de ti. Nuestra salvación solamente proviene de ti. En tus manos, Señor, encomendamos de manera especial a la vida de la hermana Ninfa Naranjo Urdiales, igualmente Litzen, que está por allí, y de todas las hermanas que en este momento están siendo procesadas, siendo moldeadas, Señor, por tu mano a través de muchas presiones en su vida. Te ruego, Señor, que les ayudes a ellas y me ayudes también a mí en este día, en este inicio de semana, y que podamos aprender a manejar, a controlar de manera equilibrada el estrés en nuestras vidas. Entendemos, Señor, que lo permites para nuestra edificación. Ayúdanos con este desafío número 25, Señor, de aprender a controlar y manejar el estrés. En tus manos encomendamos todo esto, Señor, y te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotras en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sé que fue bastante extendido lo que fue esta clase del día de hoy. Siempre trato de resumir muchísimo, de comprimir la información, todo lo que aplico en la consejería, igualmente toda la documentación de especialistas, de profesionales, pero también trato de usar, por supuesto, como principal fundamento la palabra del Señor, porque ella es la que va a hacer cambio en nuestras vidas. Quiero ver alguno de sus comentarios antes de terminar para despedirme de este desafío número 25. Gracias al Señor por los que se quedaron hasta este momento, de manera especial por los que observan, los espectadores de YouTube. Por favor, si no te has suscrito, simplemente dale clic allí en suscribir, no se te va a cobrar nada, no vas a perder nada, más bien vas a ser bendecido con la palabra del Señor y bendecida. Por favor, darle like, comparte, activa las notificaciones para que estés al tanto de cada transmisión en vivo. Dice por allí Gladys, unas manitos de oración. La hermana Patti dice: gracias, hermana, por la enseñanza. Dios le siga usando. Gracias al Señor. Todos los méritos son de Él y para Él. Y les recuerdo, por favor,
orar por nosotros, la familia Azuaje, para que el Señor nos siga dando energía, renueve nuestras fuerzas cada día y poder seguir enseñándoles de la palabra del Señor. Si Él lo permite, nos vamos a estar viendo el día de mañana con el reto número 26, ya casi finalizando este reto práctico de desafío, lectura y oración para mujeres, y que con la intención de que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, con otro nuevo desafío, otro nuevo reto para tu corazón. Recuerden, suscríbanse, darle like. Dice por ahí Cristi, gracias hermana, Dios la bendiga, gracias al Señor. La hermana Iris dice amén y amén. Si no mencioné tu nombre, pues ofrezco mi disculpa, a veces los comentarios corren muy rápido. Si saludaste, bueno, que el Señor te bendiga, te ayude en este día. Saludos para ustedes, les envío un gran abrazo y bueno, que el Señor les guarde, les ayude y les permita tener un día de bendición en este nuevo inicio de semana. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad. Porque yo sé que es lo mejor para mí, porque yo sé que es lo mejor para mí. Yo me deleito en ti, Señor, en tu grandioso y tierno amor, que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad.